Momento para ir a San Luis, saludar a nuestro compañero Marcelo Godino y hablar de Central Córdoba, Marcelo, y qué cerca estuvo de forzar a los penales y qué orgullo también el de haberle jugado de igual a igual a un equipo de primera división como Independiente Rivadavia de Mendoza. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, querido Javier. Abrazo puntano. Ya en la despedida, a punto de volver para Rosario. Exactamente, Javier. La buena y la mala casi al mismo tiempo, todo mezclado como es en el fútbol, ¿no? Sí. Con un Marín que pasó de héroe a villano, con un Central Córdoba que hizo lo que pudo y realmente lo hizo bien, dejando una gran imagen, jugando una histórica Copa Argentina, donde había eliminado a Sarmiento, a Gimnasia de la Plata, y ayer bien decías que estuvo a un minuto, a una pelota de ir a los penales, frente a un buen equipo como el Alfredo Darte, de Independiente Rivadavia de Mendoza, que ya se metió ahora en cuartos de final. Lo ganaba 1-0 por el gol de Marín, de la única forma que uno imaginaba, con una pelota parada, con una contra, con el mejor jugador de Córdoba, al menos, o del partido, como fue Marín, una jugada individual en la que por muy poquito no le hacen penal, y ahí viene el tiro libre, y el propio Marín se encarga, con alguna colaboración del arquero Centurión, para poder ese 1-0 sobre la media hora. Y después, cuando pasaba poco, en el cierre del primer tiempo, en la última jugada del primer tiempo, un tiro libre, un centro de Villa, por otro lado el capitán y mejor jugador de los mendocinos, el colombiano, Villalba de cabeza por 1-1. Otra historia hubiera sido, nunca la sabremos en realidad, qué hubiera pasado si el partido se cerraba 1-0. Más allá de eso, Córdoba lo pasó muy mal en los primeros 10 o 12 ayer del segundo tiempo, donde ahí sí el equipo mendocino lo dominó y tuvo un par de chances para ponerse en ventaja. Después es como que se equilibró para abajo el partido. Córdoba nunca lo pudo dominar, al contrario, fue claramente dominado en la segunda etapa, pero lo sostenía. Debió recurrir variantes, también tuvo que improvisar mucho en defensa, Javier, porque se había lesionado Matías Ramírez, el zaguero central, que ya era suplente de Tira del primer tiempo. Jugó muy mal Francisco Lluré, hasta el punto que tuvo que sacarlo la dupla técnica, porque a Lluré Villa le hacía lo que quería. Claro, no es fácil de marcar Villa, ¿no? Pero Lluré tuvo una tarde para el olvido, debió improvisar con Yasuk, que es zaguero central de lateral, y terminaron jugando Mossi y otro defensor suplente como titulares en una dupla realmente muy improvisada. Pese a eso, Colombo, el arquero, no fue figura, la saga sacó lo que pudo y aguantaba el partido hasta que llegó los 9 minutos adicional del árbitro Chavarría. Para algunos había dado 10 y el cuarto árbitro se equivoca y marca 9. Lo cierto es que Marín, en una jugada en la que llega tarde, comete una falta atrás, roja directa. A partir de ese tiro libre, adiciona un minuto más y la jugada fatídica, ¿no? El centro de la mitad de la cancha, cabezazo, pega la pelota en los dos palos, hasta con intriga entró la pelota y el gol de Carrillo fue el final. Sí, a ver, lo que decías, Marce, ¿no? Durante los 90 minutos, el equipo de primera división, la Lepra Mendocina, que conduce a Alfredo Aberti, fue más que Central Córdoba, pero bueno, queda esa bronca, ¿no? Porque ese segundo gol llegó en tiempo de descuento, pero además en algo insólito que sea, porque dio 10 minutos en un partido en donde no hay VAR. A ver, en primera división se reclama que a veces se juega muy poco, porque actúa mucho el VAR, porque se pierden muchos minutos, pero terminan adicionando 4 o 5 minutos. Partido como los de ayer, en donde no hay VAR, el árbitro decide dar 10 minutos. Insólito. Claro, bueno, ahí está justamente la bronca de Taylor, que por ejemplo nos hizo hablar. Raro el Taylor, un entrenador de mucha sapiencia, un tipo que es casi un profesor hablando, no quiso hablar porque estaba realmente muy caliente. Creo que se autocuidó como para no cometer errores en algún exceso verbal. Hablaron pocos jugadores y había bronca del vestuario de Córdoba, sobre todo por eso. Dice Chavarría nunca adiciona eso en primera división, si lo hace en este partido de Copa Argentina. Es cierto que hicieron todos los cambios, salvo uno en el segundo tiempo. Es cierto que Colombo, que lo hace siempre, se ha tirado un par de veces de arquero para demorar y hubo mucho corte. Realmente uno no llevó la cuenta, como si fuera en el básquet, cuánto se perdió, si estaban justos o no los 9 minutos, pareció un A poquito ver, quizás exagerado. está bien, quizás estuvo bien, pero no se hace en primera división cuando, por ejemplo, está el VAR y en donde se Claro, pierde más tiempo. O sea, eso hay que claro, decirlo. exactamente. Primero, y después también pasa que Central Córdoba se siente perjudicado partido a partido, sobre todo de local, cuando los visitantes vienen a Claro. Rosario a hacer tiempo. De la primera C, obviamente peores que Chavarría, no adiciona el tiempo que muchas veces reclama el local. Pero bueno, es una discusión casi de café, casi para la filosofía o la psicología, y en este caso en realidad que no tiene solución porque es hasta el hartazgo. Lo cierto es que Chavarría, bueno, adicionó 9, después un minuto más. Como bien decía, yo creo que para mí los mendocinos terminaron 70 de 90 minutos. Si el gol hubiera llegado a los 40 del segundo tiempo,
Daba bronca, pero estaba dentro de los planes. El tema fue que Córdoba la aguantó más de 95, 100 Seguro. minutos y en el último prácticamente, adición de adición, llegó el gol de Carrillo. Que Seguro. termina siendo, reitero, para mí justa la victoria del equipo de primera, pero con el gran dolor para Córdoba, que ahora además, Javier, además de despedirse de Copa Argentina, el lunes ya juega por la primera C con un equipo muy emparchado, que ya venía sin Paulo Twitter, que ya venía sin Cepú, que jugó poquito con un estadio físicamente. Vamos a ver qué pasa con Yasú, que llegó con los justos, es decir, con muchas bajas para lo que resta del campeonato de la primera C. Seguro, en donde el objetivo es el ascenso, sin dudas. Vamos a escuchar a voces de protagonistas luego de lo que fue esta derrota y eliminación. Cómo no, Marini y Colombo. Mucho orgullo por mí, por mis compañeros, por la gente también que vino hasta acá. Se nos escapó por poco, pero también orgulloso porque bueno, fuimos el primer equipo de la historia que llegó a esta instancia. Si bien uno siempre quiere seguir pasando, seguir soñando, pero bueno, contento por un lado por el esfuerzo que se hizo y que siempre le jugamos igual a igual a los equipos de primera. Sé que tenía ganas de estirarlo un poquito más, tendrá sus razones, la verdad no lo sé. Nosotros nos mirábamos como sorprendidos por el tiempo que habían dado. Mismo nos decíamos, ni en el Mundial de Clubes dieron ese tiempo, que eran bastante estrictos con los minutos, pero bueno, también es verdad que hicimos nuestro tiempo, pero bueno, estábamos en condiciones obviamente desfavorables en los papeles. Ya lo dije a otro colega tuyo que tuvimos 2 días menos de descanso, tuvimos 7 horas más de viaje, las herramientas que tienen ellos no son las mismas que las nuestras. Tampoco hay que victimizarse con eso, pero sí que no sé si es un tema de organización o qué, o quién es el responsable, pero creo que se tendrían que tener un poco más de consideraciones, incluso con nosotros que somos de 3 categorías más abajo. Hicimos un esfuerzo muy grande, merecíamos mínimamente llegar a los penales, pero bueno, son los detalles del fútbol que nos exceden por el tiempo adicionado, por las cosas externas a lo que puede pasar dentro de una cancha, pero bueno, ya está. Habrá que seguir por el objetivo principal que, como dije antes, era el ascenso, así que vamos por eso. Hay que levantar, el lunes tenemos otra final con Berazategui, así que vamos a ir por eso y terminar bien arriba el torneo. Son 2 pelotas paradas, fueron 2 detalles, 2 desatenciones que por ahí perdimos la marca, pero bueno, también es mérito del rival que las labura y yo creo que bueno, también tuvieron su mérito para hacer los goles, pero bueno, como te digo, son 2 pelotas paradas y por ahí nos queda esa sensación de que por lo menos podríamos llegar a los penales. Una lástima el resultado, pero bueno, el Charrúas se va con la frente en alto de esta Copa Argentina. Marce, excelente cobertura y por supuesto un buen retorno a Rosario. Muchas gracias, Javier. Déjame agradecer a Alberto Rubio, que nos hizo de camarógrafo, por supuesto. También a Cortupe Gallino, que me acompañó permanentemente y nos hizo de productor. Así que gracias a todos y nos encontramos prontamente por Rosario.